Queremos ampliar cada logaritmo tanto como es posible utilizando nuestras propiedades de los logaritmos dados a continuación. Aviso: la mayoría de nuestros logaritmos contienen raíces cuadradas, así que la primera será dividir todo en exponente. Recuerda que una raíz cuadrada tiene un índice de 2, por lo que podemos escribirla como el registro común de x a la cuarta. Podemos escribir esto como la raíz cuadrada de, y hasta el cuarto en toda la raíz cuadrada de z hasta el quinto. Otra vez desde el índice es 2, podemos escribirlo como registro común de x hasta el cuarto x. Esto sería, y al poder de 4 dividido por 2. O y cuadrado dividido por z a las 5 medias. Y podemos realmente multiplicar estos juntos si queremos. Recuerda, x al 4 tú es lo mismo que x al 4 tú 1, por lo que podemos escribirlo como registro común de x al 4 tú. Y al segundo dividido por z a los 5 medios. Aviso: como tenemos un producto en el numerador, y también tenemos esta fracción que es un cociente. Comencemos expandiendo esto tratando con este cociente. Si tenemos un registro de x dividido por, y podríamos escribirlo como la diferencia de dos logaritmos. Esto es igual al registro común del numerador, que es x al cuarto, y al segundo, porque el cociente, el registro común de z a las 5 medias. Y ahora podemos ampliar este primer logaritmo, porque tenemos un producto aquí. Así que esto lo expandirá a la suma de 12 registros es igual al registro de x a los 4 más por el producto. Registro común y cuadrado, registre z a las 5 medias. Y luego para el último paso, podemos aplicar esta propiedad de energía de los logaritmos para tomar los exponentes y mudarlos a los coeficientes. Así que es igual a 4 log x más 2 log y. Esto sería, 5 medias de registro z. Esto se considera la forma ampliada del logaritmo dado. Y ahora para nuestro segundo ejemplo, el primer paso será reescribir esto como registro natural de x al 8 y luego tendremos la cantidad de x, 3. Al 1 2, potencia por la raíz cuadrada de la cantidad de x, 3 y nuestro denominador es la cantidad de x más 4. Y ahora porque tenemos un cociente aquí, tendríamos el registro natural del numerador, el registro natural del denominador. Tenemos registro natural de x hasta la octava x cantidad de x, 3. Hasta la media, registro natural del denominador que es la cantidad de x más 4. Ahora puede tentarse a ampliar este en una suma de dos registros, pero no podemos hacerlo porque solo expandiría a una suma si tenemos un producto aquí y esto es una suma. Así que no podemos aplicar esta primera regla aquí. Pero desde tenemos un producto aquí podemos ampliar este primer logaritmo en una suma de dos registros. Esto es igual al registro natural de x al octavo más, por el producto, registro natural de la cantidad de x, 3 hasta la media, registro natural de la cantidad de x más 4. Y ahora nuestro último paso será ampliar este usando la propiedad de energía de los logaritmos para que podamos tomar nuestro exponente aquí y moverlo al frente, y este exponente aquí y mudarlo al frente. Para tener 8 registro natural x más esto debe ser un medio registro natural de la cantidad x, 3 guión. Registro natural de la cantidad x más 4. Y de nuevo sé que es intentar expandir este logaritmo y este logaritmo a una diferente suma, pero no podemos hacer eso porque solo podemos expandirse en una suma o diferencia si tenemos un producto o un cociente de la parte número de los logaritmos. Así que esto es lo más lejos que podemos llegar, y esto se considerará la forma ampliada del logaritmo dado. Bien, vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video.